Bien, comenzamos con este ejercicio sobre distribución de la proporción muestral. Y bien, el enunciado dice: la proporción de pacientes de una provincia que padecen una recaída de la enfermedad A durante el último año es de 0,15. Bien, por tanto nos están dando el valor del parámetro poblacional proporción. Bien, en este caso el valor de dicho parámetro es de 0,15. Bien, bueno, en el primer apartado pues nos piden lo siguiente. Nos dicen cuál es el número más pequeño de pacientes que habría que seleccionar si queremos que la proporción de recaídas en la muestra sea inferior a 0,17 con una probabilidad de 0,99. Bien, vamos a anotar ese dato. Nos indican que la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,17 es de 0,99. Bien, y lo que nos pide en este apartado es el número más pequeño de pacientes que habría que seleccionar, es decir, nos piden el tamaño muestral mínimo. Bien, por lo tanto, n será mayor o igual a una cantidad que tenemos que conocer. Bien, como bien sabemos, el estadístico o la variable aleatoria proporción muestral sigue una distribución normal, con media igual a la proporción poblacional y desviación típica igual al error típico de la proporción. Bien, bueno, pues como vemos, si tipificamos a su vez esta variable que se distribuye de forma normal, esta variable aleatoria que se distribuye de forma normal, obtenemos la variable aleatoria z, que se distribuye como una normal estándar de media 0 y desviación típica 1. Bien, como podemos ver en la ecuación de la variable aleatoria z, en el denominador nos aparece el valor de n. Bien, si despejamos de esta ecuación el valor de n, pues podemos responder a la incógnita que nos plantea el primer apartado. Bien, si operamos sobre esa ecuación, bien, y operamos en la raíz que aparece en el denominador, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos un cociente donde en el numerador tendríamos la diferencia de la proporción muestral y la proporción poblacional, y en el denominador pues tendríamos otro cociente, bien, donde en el numerador de dicho cociente pues tendríamos la raíz de pi por 1 menos pi dividido por la raíz de n. Bien, si operamos sobre esta expresión, pues lo que nos va a quedar sería el siguiente cociente. Bien, que sería la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional multiplicado por la raíz de n dividido por la raíz de pi por 1 menos pi. Bien, de pi por 1 menos pi. Luego, si de ahí despejamos el valor de raíz de n, lo que nos queda sería lo siguiente. Raíz de n pues sería igual al cociente, donde en el numerador tendríamos el valor de z por la raíz de pi por 1 menos pi, de pi por 1 menos pi, dividido por la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional. Bien, por tanto, para calcular el valor de n, bien, pues lo que tenemos que hacer es elevar esa expresión al cuadrado. Por tanto, de aquí deducimos que el valor mínimo que va a tener el tamaño tamaño muestral será de la siguiente expresión.
Bien, si elevamos toda la expresión anterior al cuadrado, pues tenemos que en el numerador tendríamos la z al cuadrado por pi por 1 menos pi. Bien, al elevar al cuadrado, pues la raíz cuadrada desaparecería, y en el denominador pues tendríamos la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional elevado al cuadrado. Bien, por tanto, si resolvemos esta desigualdad, pues obtendremos el valor mínimo que tiene que tener el tamaño mínimo que tiene que tener la muestra. Bien, si nos fijamos en la expresión, el valor de pi lo tenemos que era igual a 0,15 y el valor de la proporción muestral que nos estamos planteando en este apartado es de 0,17. Luego, solo nos queda obtener el valor de z. Bien, como habíamos dicho más arriba, el dato que nos daban en el problema era que la probabilidad de que la proporción muestral fuese inferior a 0,17, bien, era igual a 0,99. Bien, y como sabemos, la proporción muestral es una variable aleatoria que se distribuye de forma normal. Luego, la probabilidad de que la variable aleatoria z, es decir, de que la distribución normal estándar sea inferior a un valor z1, es también de 0,99. Bien, por tanto, si vamos a la tabla de la distribución normal estándar y buscamos la probabilidad de 0,99, pues de ahí podemos obtener el valor z asociado. Bien, si acudimos a dicha tabla, ahí aparece la tabla, y buscamos el valor más aproximado a 0,99 en el lado derecho de la tabla, pues podemos ver que la probabilidad más aproximada sería esta de aquí de 0,9901. Bien, y como vemos el valor z pues sería de 2,3 y el segundo decimal pues sería el que aparece encima de la columna del 0,9901, que sería otro 3, ¿no? Por tanto el valor sería 2,33. Es decir, que el valor de z1 es de 2,33. Bien, una vez tenemos el valor de z, pues ya podemos obtener lo que nos pedían en este apartado, ¿no? Que sería sustituir en esta expresión de aquí. Bien, pues si sustituimos en esta expresión, pues tenemos que n será mayor o igual al cociente entre 2,33 al cuadrado por el valor de pi, que era de 0,15, por el valor de 1 menos pi, que sería 1 menos 0,15, dividido por la proporción muestral que habíamos dicho que era de 0,17, menos la proporción poblacional, que es de 0,15, elevado al cuadrado. Bien, por tanto tenemos que el tamaño mínimo que tiene que tomar la muestra es de 1730,46, es decir, aproximadamente 1731 sujetos se necesitan para que, como mínimo, para que la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,17 sea de 0,99. Bien, por tanto, como mínimo, volvemos a repetir, el tamaño de la muestra tendría que ser de 1731 personas para que la proporción muestral sea inferior a 0,17 con una probabilidad de 0,99. Bien, una vez hemos terminado ese primer apartado, pasamos a obtener el segundo. En el segundo apartado lo que nos piden es lo siguiente:
teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0,13? Bien, bueno, pues aquí vamos a desarrollar ese segundo apartado y lo que nos piden es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0,13. Bien, nos piden dicha probabilidad, teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, de que el tamaño muestral pues sea de 1731, ¿no? Bien, como vimos en el apartado número 1, la proporción muestral pues se distribuye, la variable aleatoria por proporción muestral se distribuye de forma normal. Luego, esta probabilidad pues será igual a la probabilidad de que la distribución normal estándar sea mayor que un valor que vamos a llamar Z2. Bien, como bien sabemos, la tabla de la distribución normal estándar con la que estamos trabajando siempre nos da la probabilidad de que Z sea menor o igual a un determinado valor. Bien, por tanto, para poder buscar esta probabilidad, que es la probabilidad de que Z sea mayor, pues tenemos que obtener la probabilidad del suceso contrario, bien, y en este caso pues restársela a 1, ¿no? Luego esta probabilidad será igual a 1 menos la probabilidad de que la distribución normal estándar sea menor o igual a Z2. Bien, bueno, pues como vemos, lo que tenemos que hacer es obtener el valor de Z2. Bien, el valor de Z2, como sabemos, la variable aleatoria Z, en este caso, era igual a la proporción muestral, en este caso vemos que es de 0,13, menos la proporción poblacional, que es de 0,15, dividido por el error típico de la proporción, que era la raíz, bien, entre la raíz del cociente entre pi por 1 menos pi, es decir, 0,15 por 1 menos 0,15 dividido entre n. Y habíamos dicho que el valor de n íbamos a escoger lo que habíamos obtenido en el primer apartado, es decir, un tamaño de muestra de 1731. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el valor z aproximado sería de menos 2,33. Bien, si buscamos el valor de menos 2,33 en la tabla de la curva normal, bien, ahora acudiríamos al lado negativo de dicha tabla. Ahí tenemos de nuevo la tabla y como vemos el lado negativo estaría aquí a la izquierda. Si buscamos menos 2,33, aquí tenemos menos 2,3 y el segundo decimal aquí arriba, el 3. Bien, por lo tanto vemos que es la cuarta columna. 1, 2, 3, 4. Bien, esta sería la probabilidad que estamos buscando, 0,0099. Bien, por tanto, la probabilidad que nos piden será igual a 1 menos 0,0099. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0,13 es de 0,9901. Bien, bueno, pues con esto ya hemos terminado este segundo apartado y por tanto pues damos por terminado este vídeo.